Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida en esta noche. Continuamos ya e iniciamos nuestra recta final. Ya ha venido, cada vez se acerca más la meta. Entonces, como les decía, hoy vamos a seguir avanzando en los últimos temas. Hoy vamos a estar acercándonos a un tema que se llama diseño de iniciativas de amistad social basadas en teorías de cambio. Y hoy nos acompaña un especialista del Secretariado Nacional de Pastoral Social, Diego Armando Aguilera. Bienvenido, Diego Armando. Nos gustaría que antes de iniciar la sesión nos contara un poco quién es Diego Armando, qué estudió, por qué trabaja en la pastoral social, qué ha sido lo más interesante de trabajar en esta área, de servir desde allí, desde la academia, desde la investigación al país. Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buenas noches para todas, para todos. Es un gusto poder compartir con ustedes esta sesión en la noche de hoy. Yo también estaba acompañándoles como alumno de este diplomado para la amistad social. Y bueno, realmente es muy satisfactorio que ya estemos culminando esta fase importante de aprendizajes y de compartir experiencias en el marco de esta oportunidad que nos brinda el Secretariado Nacional de Pastoral Social y la Universidad de Monserrate. Entonces, mi nombre es Diego Armando Hartman Aguilera. Yo trabajo en el Secretariado Nacional de Pastoral Social hace unos 6 años en el área de desarrollo institucional y he tenido la oportunidad de acompañar programas que impulsan, que nos animan, que nos invitan a construir paz, a construir puentes, a transformar relaciones, a avanzar en relaciones colaborativas y en relaciones que nos permitan tener una visión, eh, digamos, con la posibilidad de tener varias visiones y varias posibilidades respecto a los diferentes grupos poblacionales con los que trabajamos. Yo de formación profesional soy sociólogo eh, y también, digamos, he tenido la oportunidad de, digamos, incursionar en temas de investigación, sobre todo en estos temas que tienen que ver con conflictividades, en estos temas que tienen que ver con situaciones que afectan a los jóvenes y que tal vez los ponen en conflicto con la ley, en conflicto con la normatividad vigente. Y también, digamos, entonces he tenido experiencias acompañando pues programas, proyectos desde la fase de formulación hasta la fase final de auditoría. Entonces, esa sería, Miguel, como mi trayectoria y como mi experiencia. Eh, y pues mucho gusto de nuevo poder acompañarles en la noche de hoy. Muy bien, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar en esta noche. Como les decía a ellos, tal vez lo más hermoso de este diplomado ha sido poder escuchar a muchísimas personas que han pasado por aquí, ¿cierto? Y hoy poder escuchar a Diego va a ser también maravilloso. Entonces, hoy Diego nos va a acompañar hoy y nos va a acompañar el viernes. Entonces, aprovechémoslo al máximo para una vez escucharlo también entablar conversaciones como lo hemos hecho con otras personas. No les dé miedo abrir sus micrófonos, que a veces ponen en el chat. Listo, el chat es importante, pero también aprovechemos cuando tenemos a un invitado que puedan dialogar con él, que puedan conversar, que puedan preguntarle con toda la tranquilidad y seguramente que también les dará pistas y luces para ese trabajo que ustedes ya vienen adelantando, que irán a presentar como las iniciativas que irán a presentar ustedes las semanas que vienen. Bueno, entonces bienvenido, Diego, te escuchamos. Muchísimas gracias. Quiero iniciar planteándoles dos preguntas en esta sesión que entonces se denomina diseño de iniciativas de amistad social basadas en teorías de cambio. Para ello vamos a compartir un par de preguntitas. Yo les voy a compartir el enlace a través del chat
para que ustedes entonces puedan ir allí consignando algunas apreciaciones, algunas sensaciones frente Usted esté aquí, yo voy a estar con... la propuesta. Laura, sí está, miren aquí. Ahí ya está entonces en el chat el enlace y en este momento voy a compartir entonces las preguntas. Una primera pregunta: ¿cómo sueñan que sean en el futuro las relaciones entre los distintos actores de su comunidad? ¿Cómo sueñan que sean en el futuro las relaciones entre los distintos actores de su comunidad? Recordemos que hemos reconocido a lo largo de nuestro diplomado que una base central, un pilar fundamental es las relaciones, ojalá relaciones libres de todo tipo de violencias. Entonces, ¿cómo sueñan que sean en el futuro estas relaciones entre distintos actores con quienes ustedes se relacionan o quienes acompañan en el ejercicio de su trabajo? Muy bien, ahí ya vamos entonces viendo algunas respuestas. Se sueñan unas relaciones empáticas, se sueñan unas relaciones en donde exista respeto, se sueñan unas relaciones no violentas, se sueñan unas relaciones de armonía, se sueñan unas relaciones de fraternidad que sean armónicas, que sean articuladas, que se construyan colectivamente, que tengan sana convivencia, donde no existan conflictos, donde prime el respeto, la solidaridad, donde se posicione el diálogo fraterno, que sean respetuosas, tolerantes y que sean unas relaciones en donde se posibiliten consensos. Perfecto, muy bien. Acciones sin daño. Muchas gracias para quienes participaron. Allí en el chat creo que también han ido consignando entonces algunas consideraciones. Relaciones sin miedo, relaciones con respeto, relaciones de confianza, con la capacidad de respetar la diferencia, relaciones de sinceridad. Muy bien. Ahora quiero plantearles una siguiente pregunta. ¿Cómo es la relación de su comunidad con el gobierno y cómo ejerce la participación ciudadana? Es la siguiente pregunta. Vamos a dar unos segundos, entonces, para ir analizando esta pregunta. Es una relación que debe estar enfocada en las necesidades de la población. Aquí alguien menciona que es una relación conflictiva. Aquí nos mencionan que hay una pérdida de credibilidad por parte de la institucionalidad. Reconocen que es una relación distante, reconocen que es una relación indiferente. Mencionan que no hay mayor interés por participar, que hay unos ejercicios de participación que se remiten al voto. Hay desconfianza. Mencionan que es una relación densa,
con poca presencia, no hay seguridad para la participación, que es una relación de desconfianza y que un medio de participar es a través de las juntas de acción comunal y las veedurías ciudadanas. Muy bien. Y por aquí en el chat mencionan que hay demasiado individualismo, que hay poca presencia del gobierno, que es una relación que tiene mucha tristeza, que es una relación de miedo y de temor. Muy bien. Muchas gracias, entonces, por participar. Vamos a ver entonces cómo planteamos, ¿cierto? Iniciativas de amistad social basadas en teorías de cambio. Y nos vamos a remitir entonces a una estrategia que nosotros hemos acompañado y animado en el ejercicio de acompañamiento de comunidades desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social. Permítame un segundo, vamos a compartir entonces la presentación. Por favor, me indican si ya están viendo la presentación. Sí, ya la vemos. Muy bien. Recordarán entonces en las primeras sesiones, que estuvieron orientadas por Rosa Inés, que ella nos presentaba este diagrama, ¿sí? Esta gráfica, que se asemeja mucho a un plano cartesiano. En esta parte, en la parte de este círculo, recuerden que hacemos referencia a 3 focos relacionales que nos ayudan a comprender estratégicamente oportunidades para animar la transformación, para animar. Reconocemos entonces que existe una base social en donde se desarrolla todo el entramado de relaciones humanas existentes. Allí confluye la vida de la comunidad. Allí se define la calidad de las relaciones, su nivel de cohesión, los patrones relacionales que definen esa vida comunitaria, la capacidad de tramitar tensiones y conflictos y también de superar las dificultades que hay que afrontar para prevenir justamente futuras tensiones y los conflictos. Luego reconocíamos que allí también hay presencia de una institucionalidad, ¿cierto? Y allí se refiere al grupo de instituciones justamente presentes en la vida comunitaria que toman las decisiones que afectan positiva o negativamente la base social, ¿sí? Y de cuya interacción depende la gobernanza. Y el tercer foco relacional, entonces, es el territorio, que se refiere al universo de relaciones existentes entre los actores presentes en el territorio. La forma como usan el territorio, cómo se relacionan con él, entre sí, su cultura, su visión, sus intereses y, digamos, cuáles son sus posibilidades de relacionamiento, teniendo en cuenta que en el territorio pues confluye tanto la institucionalidad como la base social. Entonces, en la medida en que nosotros descubrimos y tenemos una mayor comprensión de estos 3 nichos, es decir, tenemos en cuenta para cualquier análisis de acompañamientos que vayamos a desarrollar, la forma en que se relacionan con el territorio y entre sí, su cultura, su visión, sus intereses,
Allí entonces encontramos la funcionalidad y la disfuncionabilidad que, digamos, podemos comprender en lógica de la necesidad de impulsar cambios, la necesidad de impulsar transformaciones. Y estos cambios y estas transformaciones tal vez nos invitan a desinstalar una serie de patrones que tal vez no han sido efectivos en cómo nosotros hemos estado relacionándonos, por ejemplo, con la institucionalidad, ¿sí? Por ejemplo, en cómo hemos hecho control de esa institucionalidad, en cómo hemos efectivamente desarrollado ejercicios de veeduría ciudadana, en cómo nosotros hemos estado favoreciendo de alguna manera la gobernanza dentro de esos territorios. Y digamos que entonces el propósito de este enfoque, que es, como lo hemos reconocido, la promoción de la dignidad humana, entonces nos plantea unos niveles y unos momentos que debemos tener en cuenta y en consideración para avanzar en establecer sistemas culturales, económicos, políticos y sociales basados en el bien común. Esto es una visión de proceso, ¿sí? Y entonces, esta visión de proceso se enmarca en unos momentos lógicos de la acción, que nos permite diferenciar el tipo de respuesta, la metodología e indicadores de efecto o de resultado esperados en esos cambios y en esas transformaciones. Entonces, si nosotros nos ubicamos aquí en la parte horizontal del gráfico, tenemos 4 momentos claves. El primero es la respuesta solidaria en crisis, que tiene sentido en la medida en que la persona logra su plena conciencia de su dignidad humana, recupera la esperanza y se compromete corresponsablemente en la construcción de su proyecto de vida y el cambio y la transformación de su realidad. Luego observamos como siguiente momento la recuperación del tejido social. La recuperación del tejido social nos invita no solamente a centrarnos en la recomposición de las relaciones, sino en la restauración de la confianza cuando se presentan casos conflictivos, la integración de la comunidad con todos los actores que la constituyen, la superación y el trámite de heridas emocionales, la resiliencia y a la par la promoción del desarrollo de una percepción crítica de su realidad. Esta percepción crítica de su realidad permite identificar factores que afectan y que hacen disfuncional el tejido social, que lo han quebrantado, que lo tienen roto, que lo tienen con bastantes problemas de convivencia dentro de una comunidad. Para prevenir futuras crisis y prepararse positivamente para afrontar nuevas complicaciones, nuevos problemas que se presenten dentro de la comunidad. Luego viene un momento de estabilidad y proyección. Esto es un momento, recordemos, de construcción participativa y solidaria para ser artífices del cambio. Aquí la intención es dotar de capacidades a las comunidades para permitir que agencien de forma continua y progresiva cambios, transformaciones duraderos, que tengan una visión estratégica y capacidad de establecer relaciones positivas con otros actores para incidir de manera informada frente a los tomadores de decisiones y poder entonces desarrollar ejercicios de control social más efectivos a quienes les representan en las instancias públicas. Y por último, recordar la realización del futuro deseado, que consiste en el establecimiento de condiciones sostenibles para la comunidad, para que ella siga caminando de manera autónoma, para que no necesite
personas externas a la comunidad, externas a alguna organización, y entonces puedan avanzar en ese desarrollo autónomo y en esos procesos de transformación, siendo protagonistas de su propio desarrollo. Entonces, estos momentos lógicos, esta visión, permite pensarse y permite diseñar unos cambios y unas transformaciones por niveles y por momentos lógicos. Ya vimos los momentos lógicos, ahora vamos a recordar los niveles. Los niveles, recordemos que están desde el plano personal. Cada uno de nosotros tiene un compromiso con el cambio, con la transformación. Nosotros no podemos vernos fuera de ese cambio, fuera de esa transformación. Luego vamos al nivel relacional, luego vamos al nivel institucional y luego vamos al nivel estructural. Las cadenas de cambios que se registran en los niveles personal y relacional nos remiten a las capacidades humanas, a trabajar con la población participante de nuestros procesos que contribuyen desde la convivencia ciudadana y comunitaria. Y como les mencionaba, a desescalar y a ir desmarcándonos de patrones de violencia, de muchas formas de violencia por los cuales hemos estado permeados. Y de esta manera, desescalando estos patrones, estamos haciendo un aporte a la paz social. Y las cadenas de cambios que se registren en los niveles institucional y estructural nos arrojarán entonces condiciones necesarias a procesos que nos permitan hacer duradera la paz y la convivencia, y que se mida en el goce y las garantías de derechos humanos individuales y colectivos que emanen de la centralidad de la dignidad humana. Entonces, en síntesis, en cada acción que nosotros acompañamos desde esta estrategia de intervención del Secretariado Nacional de Pastoral Social, responde a un propósito de cambio, responde a un propósito transformador. Y tiene como visión entonces, como visión y como foco a futuro, aportar una manera a la construcción de paz y a estos No me está cargando el celular. por los cuales estamos Niñas, transitando por favor, nosotros qué pena, en este profesor, momento como país. interrumpirlo, pero qué pena, pero las niñas que hoy que tengan el micrófono abierto, por favor, cerrarlo, tener precaución. Muchas gracias. Entonces, como les decía, el cambio empieza desde cada uno de nosotros, desde cada persona, y nos impacta a nosotros en nuestras formas de pensamiento, en nuestros criterios de juicio, en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos. Luego subimos un poquito aquí al otro nivel, nos vamos a las relaciones, en donde tenemos la capacidad de reconocer al otro en igual dignidad, ¿cierto? Aquí estamos llamados a establecer y a basarnos en la fraternidad, en la justicia, que se evidencia en la forma en cómo nos comunicamos con el otro, con la otra, en cómo nos tratamos con respeto, en cómo validamos su posición, su forma de pensar, su manera de ser, en cómo valoramos la diferencia, en cómo construimos y edificamos a través de y por medio de esa diferencia, y que observamos en la diferencia una riqueza y no una amenaza, de actuar solidariamente y colaborativamente en orden a propósitos y necesidades comunes, es decir, en objetivos, en sueños que nos permitan alcanzar las transformaciones y los cambios que requerimos. En el nivel institucional, entonces, encontramos formas asociativas, formales, informales, para agenciar y resolver nuestras necesidades sociales, económicas, políticas, ambientales, culturales, que propician condiciones al desarrollo equitativo, integral y sostenible. Los sistemas económico, político, cultural, ambiental y social que rigen a la sociedad como modelo de vida. Con eso entendemos que los cambios, que la transformación es real, completa,
cuando alcanzamos los 4 niveles en simultáneo. Cambios en el nivel personal, cambios en el nivel relacional, cambios en el nivel organizativo institucional y finalmente estructural. Esto es un proceso de largo aliento, esto no es inmediato, esto requiere mucha artesanía, mucho tiempo, mucha paciencia, y entonces, digamos que la invitación es arrancar e iniciar a construir un plan o una matriz de cambio, de transformación, desde justamente pensarnos cómo nos imaginamos nosotros en esa realización del futuro deseado. Ese futuro deseado entonces nos invita, nos llama a imaginar una realidad donde sea posible estar bien nosotros y a quienes en algún momento de nuestra vida comunitaria, de nuestra vida cotidiana, hemos denominado, hemos señalado o hemos, digamos, juzgado como nuestros adversarios. Aquí la idea es plantearnos unas relaciones en donde quepan muchos, en donde sean varias voces, en donde sean varias formas de ver la vida, de ver el mundo, que confluyen, que se ponen de acuerdo y que avanzan sobre unos mínimos que posibilitan el desarrollo. Traigo un video, entonces, que nos anima a pensar en el futuro, que nos anima a soñar. Es un escritor y un periodista uruguayo que se llama Eduardo Galeano, con un microrrelato de 1 minuto y que quise traer para compartirles. A partir de algo que me ocurrió en Cartagena de Indias, hace ya algún tiempo, cuando estaba en la universidad dando una charla junto con un gran amigo, un director de cine argentino, Fernando Birri. Y entonces los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, a veces a mí, a veces a él, y le tocó a él la más difícil de todas. Un estudiante se levantó y preguntó ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Muy bien. Muy bien, entonces la invitación es a soñar, la invitación es a caminar, la invitación es a avanzar por nuestros sueños, por nuestros anhelos. ¿Y por qué empezar por el futuro deseado? Porque en esta matriz que acabamos de repasar, que acabamos de recordar, ¿por qué iniciamos pensando en el futuro deseado? Entonces, nos permite partir de la esperanza en una realidad posible, distinta a la crisis y al caos de hoy, porque nos invita a imaginarnos cómo queremos llegar a ser, cómo en un tiempo que viene queremos imaginarnos que puede llegar a ser nuestra comunidad, nuestra organización, nuestros proyectos digamos, dejar de pensar un poco en que estamos condenados irremediablemente a ese caos, a esas situaciones que estamos viviendo hoy y que es posible plantearnos entonces cambios y transformaciones. Nos ayuda a levantar la mirada más allá de la crisis. Permite diálogo entre diversos y adversarios. Es más probable que los adversarios se encuentren y hagan consenso en un sueño o futuro deseado que en un diagnóstico donde estarán siempre temiendo acusaciones, culpas o sintiéndose señalados y estar prevenidos a defenderse. Y un último elemento tiene que ver
que es la pedagogía del reino. Las Sagradas Escrituras nos van mostrando cómo Dios va haciendo proceso de salvación, inspirando al pueblo a imaginarlo. Y en el trayecto lo va leccionando para comprender mejor que el reino está dentro y desde dentro se construye. Entonces, el futuro deseado es la construcción de una ruta de aproximación o espacio seguro al que nosotros debemos ponerle una temporalidad. Y esa temporalidad, digamos, también surge de imaginarnos en cuánto tiempo nos tomaría llevar, digamos, la transformación, el cambio, y podemos proyectarlo, digamos, en el largo plazo. Algunas experiencias de formulación de iniciativas de futuro deseado en el acompañamiento con comunidades y con organizaciones de la sociedad civil han planteado que este futuro deseado puede proyectarse a 10, a 15 años, más o menos, en lógica del proceso. Entonces, es una construcción de una ruta de aproximación, de espacio seguro, es una ruta a largo plazo, 10 años, 15 años, tiene en cuenta los anhelos, las necesidades, los clamores de los actores de la comunidad afectada por el conflicto que quieren transformar, que quieren proyectar. Hay un elemento importante y es que, digamos, favorece la construcción de la confianza, ayuda a avanzar en esa construcción de la confianza, permite identificar quiénes estratégicos, es decir, a quiénes debemos involucrar, con quiénes debemos animar e impulsar los cambios que necesitamos, las transformaciones que necesitamos, y entonces nos invita a definir quién convoca el ejercicio, ¿sí? Por experiencia les cuento que nosotros tenemos en algunos proyectos, en algunos programas, comités de impulso, comités levadura, líderes con relevancia que tienen, digamos, oportunidades de convocatoria y que tienen legitimidad frente a las comunidades y las organizaciones que representan. Entonces también pensarse en lugares seguros, climas adecuados para poder proyectar y para poder entonces soñarnos a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar. Y dentro de la convocatoria para trabajar y para pensarse en el futuro deseado, es muy importante inspirarse, ¿cierto? Así creamos que es utópico, como nos mencionaba Galeano ahora en el video, pensarnos en un futuro deseado. Recordemos que es la clave para imaginarnos otras posibilidades diferentes de vida a como las hemos percibido en el hoy, ¿sí? En la vida cotidiana del hoy. Es importante entonces ir recibiendo múltiples consideraciones, múltiples ideas, tener una fotografía de ese futuro deseado, cómo queremos vernos, cómo queremos ir proyectando esa transformación. Nosotros en un programa que estamos desarrollando en este momento, este futuro deseado, lo hemos planteado, lo hemos plasmado en unos murales que se han ubicado estratégicamente en unos lugares en los municipios. Entonces nos invita y nos está recordando a establecer acciones afirmativas de promoción de la convivencia y la construcción de paz. Entonces allí proyectamos un tiempo, proyectamos un lenguaje que sea afirmativo, como les decía, utilizamos imágenes, podemos utilizar múltiples metodologías. Aquí lo importante es la creatividad,
pero que entonces pues se vaya, digamos, plasmando esos rasgos principales de ese sueño colectivo. Y es importante entonces en la formulación o en pensarse ese futuro deseado desde los niveles que acabamos de repasar, desde el nivel personal, desde el nivel relacional, desde el nivel institucional y desde el nivel estructural. Hay unos elementos que nosotros debemos considerar cuando tenemos en consideración cambios y transformaciones respecto a los niveles. Cuando nosotros pensamos en cambios en el nivel personal, debemos tener como referencia cambios en las actitudes de las personas, transformaciones y cambios en sus formas de pensamiento, en sus criterios de juicio, en sus comportamientos, en sus conocimientos, que nos permita tener, recuerden, una curiosidad paradójica y una visión mucho más amplia de lo que está aconteciendo en nuestra realidad más cercana. Los elementos a considerar en el nivel relacional tienen que ver con cambios en cómo nos relacionamos, tal como lo menciona el nivel, esos patrones de relacionamiento, esas formas en cómo nos comunicamos, si es una comunicación violenta o si por el contrario nos comunicamos asertivamente, si tenemos una capacidad de trabajar colaborativamente, de trabajar en equipo, de llegar a acuerdos, de ganar en consensos, de avanzar en diálogo, ¿cierto? Y la capacidad de tramitar las diferencias, de resolver los conflictos sin la mediación de ningún tipo de violencia. Porque recordemos también que observábamos cuando estudiábamos sobre los conflictos que estos pues son parte casi que inherente de nuestra vida, ¿sí? Pero que la oportunidad de transformación es cómo los manejamos y cómo desinstalamos cualquier tipo de violencia para manejar esos conflictos como tal. En el nivel organizativo institucional, entonces los cambios que debemos impulsar, que debemos proponer, es que exista una coherencia misional de esas instituciones que hacen presencia en el territorio y que entonces trabaja para, digamos, posibilitar esa oferta organizativa, esa oferta institucional de servicios a las comunidades. Existe una coherencia misional, que estas organizaciones realmente hagan su trabajo y puedan atender las necesidades que se lleguen a presentar. Una claridad estratégica en el ejercicio del poder, unos patrones procedimentales, la toma de decisiones dentro de estas instituciones y la participación de los destinatarios para quien trabaja la institucionalidad. Es decir, unas relaciones que nos lleven cada vez más cerca a ese concepto de gobernanza y a ese concepto de que las comunidades pueden acompañar estas acciones institucionales que se desarrollan en los territorios. Y en el modelo o en el nivel estructural, entonces hay que revisar cómo están las políticas públicas, cómo estas políticas públicas tal vez nos afectan y no son entonces lo más eficientes para las comunidades, para las organizaciones. Entonces, revisar la legislación vigente, la normatividad vigente. En el nivel estructural también es importante mirar los patrones culturales
las microviolencias, ¿sí? Estos elementos que se han permeado y que nosotros hemos normalizado, naturalizado. La violencia contra la mujer, la violencia contra los niños, contra las niñas, la violencia hacia los adultos mayores, la violencia hacia las familias. Entonces, patrones culturales que tal vez se han ido encarnando en nuestras relaciones, en nuestra vida cotidiana. Los sistemas de creencias, las tradiciones y las prácticas sociales. Quiero preguntarles si hasta aquí hay alguna pregunta, si hasta aquí todo es claro, si hay alguna consideración. Pues yo pienso que el tema es interesante, es amplio y está muy claro en la exposición y lo que pues hemos entendido, por lo menos yo hasta ahora. Muy bien. Igualmente, totalmente de acuerdo con la compañera. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos adentrándonos en el ejercicio práctico de poder elaborar una lectura de el futuro deseado. Permítame un segundito. Permítanme un segundito. ¿Cómo quito esta barra de ayuda de aquí arriba, Miguel, por favor? Esa barra que está saliendo ahí es por conectividad. Si estás teniendo dificultades con conectividad, entonces esa franja, ¿cierto? Sí, Es conectividad. Si tu conectividad está un poco baja, entonces por eso sale esa franja. ok. Tengan en cuenta, volver a insistirle en las niñas, a las personas que pronto no revisan el micrófono. Ahorita en la exposición hubo interrupciones, entonces por favor que nos colaboren, gracias. Perfecto, continuamos entonces. Vamos a plantearnos un ejemplo hipotético en donde vamos a imaginar que en el año 2035 un grupo de jóvenes de cierto lugar, de cierto territorio, va a plantearse unos cambios, unas transformaciones. Entonces le voy a pedir el favor a alguien que en este momento me colabore leyendo el nivel personal. ¿Qué cambio estamos proponiendo, estamos proyectando para el año 2035 respecto a una problemática que hemos traído de ejemplo? Personas adultas con capacidad de escucha, empáticas, congruentes, abiertas al cambio, con conocimientos y habilidades para acompañar a los jóvenes en los momentos de su proceso de desarrollo. Jóvenes proactivos en procesos de superación constante, personal y profesional, líderes facilitadores de diálogo, constructores de paz que protagonizan el cambio en su territorio. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en el año 2035, los jóvenes en el nivel personal se proyectan, se sueñan, se visualizan, tal cual entonces como lo acabamos de escuchar. Ahora vamos al nivel relacional. Otra persona, por favor, que me colabore leyendo el nivel relacional. Las relaciones en el círculo social de los jóvenes son respetuosas de la diferencia, con capacidad de reconocer e integrar los valores y potencialidades de todos en la construcción del bien común. Las relaciones en la familia son vínculos fuertes construidos sobre la base de la confianza y la buena comunicación, la corresponsabilidad y colaboración mutua y con capacidad para identificar, prevenir y resolver de manera positiva los conflictos. Muy bien. Aquí observamos el sujeto, ¿cierto? En el nivel personal, estamos hablando personas adultas con capacidad de escucha,
En el nivel relacional, estamos hablando de las relaciones en el círculo social de los jóvenes que serán respetuosas, que tendrán capacidades, que integrarán valores, que tendrán potencialidades, y entonces también nos habla de el fortalecimiento de esas relaciones y de esos vínculos en la familia. Es una visión, recordemos, prospectiva, es una visión a futuro, es una visión de hacia dónde queremos ir. Continuemos entonces con el nivel organizativo institucional. Otra compañera, otro compañero que nos ayude en la lectura. Organizaciones, iglesia, sociedad civil, empresariado, trabajan en red con instituciones proporcionando condiciones sostenibles a los procesos que involucran a la población juvenil, dándoles plena participación en las decisiones que les afectan. Organizaciones de jóvenes cohesionadas en torno a necesidades comunes y agendas de carácter social, económico, político, cultural, ambiental y religioso, trabajan con claridad estratégica, en red con múltiples actores, gestando condiciones y oportunidades para los jóvenes de esta y de futuras generaciones. Muy bien, entonces acá el sujeto son las organizaciones, ¿cierto? Que trabajan en red, que atienden las necesidades de este importante grupo poblacional, que comprenden cuáles son las dinámicas y cuáles son sus necesidades, y ponen, digamos, todo el aparataje para tramitar y para resolver sus necesidades. Por último, vamos al nivel estructural. ¿Alguna colega, algún compañero que me colabore allí? Sistema educativo, las estructuras pastorales, social, juvenil, familiar, sector privado y la institucionalidad obligada y afín implementan políticas públicas que garantizan acceso a justicia, al mercado laboral y económico, oportunidades educativas, participación ciudadana a los jóvenes de territorio. Los jóvenes han logrado un lugar protagónico y confiable con una clara corresponsabilidad como agentes de cambio social, económico, político y cultural que camina hacia una cultura de la legalidad, de la ciudadanía responsable y la amistad social. Perfecto. Entonces tenemos nuestro horizonte, tenemos la foto de cómo queremos vernos, de cómo quiere verse esta situación particular de los jóvenes en el futuro deseado, en el largo plazo. Esta es la foto de a dónde queremos llegar, cuál es nuestra meta, cuál es nuestro objetivo, ¿sí? Y entonces pensémonos en la temática que nosotros estamos trabajando en este momento, ¿sí? Pensémonos cuál sería el futuro deseado respecto a ese conflicto que ustedes quisieran intervenir, que ustedes quisieran acompañar, que ustedes quisieran transformar como tal. ¿Cuál sería esa foto a futuro? ¿Cuál sería la foto en el 2032, dentro de 10 años, dentro de 12 años? ¿Cómo quisieran ver ustedes a esa comunidad, a esa organización, teniendo en cuenta los niveles personal, relacional, institucional, estructural? ¿Cómo quisieran verlos? ¿Cómo quisieran verse? Ahora bien, recordemos y retomemos nuestra gráfica inicial con la que iniciamos entonces la charla, y veíamos que en la parte derecha de la gráfica estaba el futuro deseado, pero que muy cerca del vértice en donde también inicia pues la parte de los niveles, está la situación actual, ¿sí? La foto del hoy. El hoy que está a nuestro alcance, pero que necesita ser transformado.
pero que finalmente es lo que tenemos, es lo real, es lo concreto y es nuestro punto de partida. Entonces, en la situación actual requerimos tomarle la foto al hoy, tomarle la foto a lo que está sucediendo en este momento, graficar con luces y con sombras cada detalle del futuro deseado en la forma en que es hoy, ¿sí? Entonces, ya iremos a ver cómo contrastamos la foto del futuro deseado con la foto de la situación actual. Tomamos entonces el mapa del conflicto. Tenemos entonces una situación relacionada a temas de jóvenes y desciframos elementos por niveles que marcan el presente de los rasgos del futuro deseado. Y algunas preguntas orientadoras que nos ayudan a construir la situación actual tienen que ver con preguntarse cómo somos, cómo son las personas, las relaciones, las organizaciones, las instituciones, la cultura hoy, ¿sí? Un poco en clave de cómo ustedes respondieron la segunda pregunta introductoria de la clase, cómo es hoy el relacionamiento con el gobierno y cómo hacemos efectiva nuestra participación ciudadana. En la foto de hoy observábamos que habían muchas posibilidades y muchas oportunidades de cambio, porque mencionaban que era tensionante, que había dificultad en ese relacionamiento, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo nos imaginamos y cómo proyectamos en acciones de futuro deseado que podamos transformar y que podamos cambiar esas maneras en que nos estamos relacionando hoy? Y entonces tenemos que tener en cuenta cada característica que dejamos consignada dentro del futuro deseado. Una siguiente pregunta, una siguiente clave es ¿qué nos ha hecho así? ¿Por qué llegamos a esta situación? Y ahí tenemos que ahondar mucho en ese análisis y en esas herramientas que nos han proporcionado en este diplomado para observar y para introducirnos mucho en las lecturas de conflicto, en los análisis de conflicto. Entonces, para la situación actual, tenemos la posibilidad de ir desarrollando una línea del tiempo, ¿sí? Ir teniendo, digamos, traer en la memoria qué nos hizo, digamos, si es una organización, por ejemplo, qué nos llevó a plantearnos la idea de organizarnos, ¿sí? ¿Por qué nosotros dentro del barrio, dentro de la comunidad en donde vivimos, le damos énfasis a algunas tradiciones, a algunas festividades que nos ayudan con la convivencia? Tal vez porque nuestros abuelos, tal vez porque nuestros padres al fundar el barrio definieron estas tradiciones para encontrarnos como vecinos y para ayudar a construir esas relaciones colaborativas. Frente a esa visibilidad de actores, hemos visto también cómo desarrollar, cómo llevar a cabo mapas de actores, mapas de relaciones, ver si hay relaciones fuertes, si hay relaciones distantes, si hay relaciones en tensión, si hay relaciones fuertes dentro del territorio como tal. Y ya yéndonos a el espacio, al territorio, ejercicios de cartografía social nos ayudan mucho en clave de recordar y en clave de reconocer qué puede llegar a ser problemático y qué oportunidad tenemos entonces para posicionar el cambio. Y también hay una herramienta que hemos usado en algunos acompañamientos y es la formulación del árbol de problemas, que es también una herramienta, una metodología que tal vez muchos han trabajado en ese acompañamiento comunitario. Entonces, muy bien.
La foto de la situación actual quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a iniciar por el nivel personal. Adelante, ¿quién me quiere ayudar? Aunque el territorio cuenta con personas adultas formadas, un gran número de adultos reflejan incapacidad para comprender la realidad de los jóvenes, de brindar contención y protección ante los crecientes fenómenos de riesgo y ofertas que los cooptan con facilidad. Algunos jóvenes cuentan con sistemas relacionales que les dan estabilidad y capacidad para desenvolverse en entornos sociales. Sin embargo, un gran número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la región padecen entornos violentos, disfuncionales, que los exponen en altísimo riesgo de ser abusados, victimizados o reclutados. Bueno, aquí apareció para estructuras criminales o ilegales. No ser niño, ¿qué? Ok. ¿verdad que Listo. Entonces, ¿qué teníamos en el futuro deseado? ¿Sí? Personas adultas con capacidad de escucha, empáticas, congruentes, abiertas al cambio, con conocimientos y habilidades para acompañar a los jóvenes. Es decir, estaba formulado de manera afirmativa, ¿sí? Aquí la situación actual, pues ya nos plantea las dificultades, ya nos plantea las problemáticas, ¿sí? Ya estamos observando que tal vez las problemáticas de los jóvenes están asociadas a que las personas adultas no tienen una lectura, digamos, de sus necesidades, ¿sí? No tienen una comprensión de esa etapa vital importante por la que están pasando. Y también nos hace referencia a que los jóvenes están expuestos a riesgos que tienen que ver con abusos, con temas victimizantes o incluso en algunos territorios con una influencia importante de que puedan llegar a ser reclutados para estructuras criminales o ilegales. Y entonces, ahí empezamos a ver el contraste, ¿no? La situación actual y ese camino que debemos recorrer para alcanzar el futuro deseado. Pasemos al nivel relacional, por favor. Relaciones en el círculo social de los jóvenes están muy mediadas por la tecnología. Se encuentran puestos a riesgos de acoso, trato hostil, explotación y o reclutamiento. Les afecta relaciones, debilitando sus entornos protectores. Los jóvenes tienen que construir relaciones de confianza y buena... no veo. Y buena comunicación con otros actores dentro de la comunidad. Okay. Las familias de hoy han perdido la capacidad de acompañar a sus hijos ante amenazas externas que superan su capacidad de prevención. Entonces vamos viendo cómo hacemos un análisis, ¿cierto?, de la situación, digamos, que padecen los jóvenes, en este caso que traemos de ejemplo, en el nivel relacional. Pasemos al nivel organizativo institucional. Organizaciones, iglesias, sociedad civil, empresariado, que se preocupan algunas por brindar oportunidades de participación y promoción a los jóvenes. Sin embargo, estas iniciativas no se construyen desde los jóvenes. Para ellos y los medios de promoción no logran conectar con los jóvenes ni despertar su interés. Existen organizaciones de tipo cultural, deportiva, política, religiosa, que intentan propiciar espacios de formación, participación y uso del tiempo libre como oferta para los jóvenes. Sin embargo, o no logran tener la capacidad de llegar a tener una amplia cobertura, o esta oferta no es lo suficientemente atractiva para este grupo poblacional.
de tal manera que pueda constituir una alternativa frente a la oferta de actores ilegales en los territorios. Y finalmente, la situación actual en el nivel estructural, para el caso que traemos de ejemplo, nos dice que la cultura del consumo y la cultura mafiosa impone estereotipos equivocados de éxito, poder, desarrollo y felicidad, que modifica negativamente los proyectos de vida de los jóvenes. El sistema educativo, las estructuras pastorales, el sector privado y la institucionalidad obligada y afín no logran leer estos desafíos y les resulta difícil evolucionar para estar a la altura de las necesidades y problemáticas que afectan a la población juvenil. La sociedad ve a los jóvenes como sujetos pasivos, a quienes difícilmente se les puede confiar responsabilidad, lo cual lleva a no tomarlos en cuenta en el diseño de iniciativas en su favor, configurando una especie de cultura excluyente y poco participativa, generando del lado de los jóvenes apatía hacia la participación y la corresponsabilidad. Entonces ya tenemos las dos fotografías de esta problemática, ya tenemos el futuro deseado, ya tenemos el análisis completo por niveles de la problemática. Si pensamos entonces en la estrategia de acompañamiento, nos hacen falta dos momentos de la intervención. Y esos momentos de la intervención, esos momentos del acompañamiento, es el camino por recorrer. La opción que hacemos y que nos ayuda a andar del hoy al mañana que queremos ser. Aquí les traigo un versito de Antonio Machado. Esto también fue musicalizado por Joan Manuel Serrat en una canción muy bonita que se llama Cantares. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en el mar. Entonces arrancamos del punto 1, que es la realización del futuro deseado, planteando cuáles son los cambios que debemos animar, que debemos impulsar. Tenemos la fotografía de la situación actual, ¿cierto? En ese momento que es la respuesta solidaria en crisis, en donde veíamos que en la respuesta solidaria en crisis, la persona tiene conciencia de su dignidad y tiene apertura para abrirse y ayudar a impulsar estos cambios. Y entonces vamos avanzando en los puntos y en los momentos 3, 4 y 5. Situación actual 2, respuesta solidaria en crisis 3, conciencia de su dignidad. 4, fortalecimiento del tejido social, que como lo reconocíamos es una mirada crítica de la realidad. 5, proyección y estabilización, que ya es donde se empieza a observar pequeños cambios y pequeñas transformaciones de esa situación actual que estamos acompañando. Ahora bien, esto tiene muchos picos y muchos abismos. Puede hacer que uno vaya avanzando con una organización, con una comunidad, pero puede hacer que hayan problemas, que hayan situaciones y que nos toque o empezar de nuevo o devolvernos, digamos, a algún momento por alguna situación, alguna complejidad que se presenta. Esto no es estático, esto es totalmente dinámico. La vida comunitaria no es estática. Están sucediendo cosas todo el tiempo. Hay muchísimas consideraciones, hay temas de orden público, hay temas de presencia de actores externos, estamos, ojalá, superando un tema excepcional, que fue un tema de emergencia sanitaria, que tal vez ninguno tenía
bajo nuestro radar, bajo nuestra consideración. Entonces, todos estos elementos, digamos, deben irse incorporando en la medida que se va desarrollando y avanzando en el acompañamiento. Entonces, en el nivel personal, ¿qué cambios deben dar las personas para pasar de la situación actual al futuro deseado? Y fíjense que ya traemos los dos elementos que estudiamos, que observamos de las dos fotografías en el nivel personal. Fíjense que aquí ya vemos entonces el futuro deseado en el nivel personal, ¿sí? Acá lo estoy moviendo con el cursor del mouse y aquí entonces tenemos la fotografía de la situación actual. El camino por recorrer lo vamos entonces observando hacia la derecha. Entonces decíamos, aunque el territorio cuenta con personas adultas formadas, un gran número de adultos reflejan incapacidad para comprender la realidad de los jóvenes, de brindar contención y protección ante los crecientes fenómenos de riesgo y ofertas que los cooptan con facilidad. ¿Qué debemos hacer como respuesta a la crisis? ¿Qué podemos hacer en el corto plazo? ¿Qué podemos hacer inmediatamente? Entonces, que ganemos en reconocimiento, ¿cierto? Que las personas adultas reconozcan, fomenten y refuercen los valores y potencialidades de los jóvenes. Es decir, que los incluyan, es decir, que los inviten, que se abran a la escucha de esas necesidades, que empiece un diálogo con ellos. Eso en el corto plazo. Ya yéndonos hacia el camino a recorrer en la recuperación del tejido social, entonces adultos brindan confianza y acompañan el proceso de desarrollo de los jóvenes con apertura al cambio de paradigmas en la formación y acompañamiento, ¿sí? Entonces, es un paso a paso, es un momento a momento. En el primero nos abrimos al diálogo, nos abrimos a la escucha. Esto nos posibilita ganar en confianza, ganar en una visión mucho más amplia de la realidad, en donde tenemos en cuenta la voz de los y las jóvenes. En el momento de estabilización y proyección, adultos contienen y animan a sus jóvenes en los procesos de transformación de su realidad, acompañan las iniciativas impulsadas por los jóvenes y sus búsquedas de condiciones para sus proyectos de vida. Es decir, un paso más para la realización de ese futuro deseado. Y recordemos que el futuro deseado era personas adultas con capacidad de escucha, empáticas, congruentes, abiertas al cambio, con conocimientos y habilidades para acompañar a los jóvenes en los momentos de su proceso de desarrollo. Entonces, en ese camino por recorrer, si estamos con una proyección de que el futuro deseado va a ser a 10 a 15 años, entonces también tenemos la oportunidad de irle poniendo temporalidad a los otros momentos. ¿Qué debemos hacer para trabajar frente a la respuesta a la crisis? ¿Cuánto nos podemos tomar en ese trabajo en ese momento? ¿Será que es un año? ¿Será que son 2 años? ¿Será que el corto plazo nos puede dar hasta 3 años? Luego la recuperación del tejido social, entonces es un proceso de 1 año, de 2 años, y se puede ir distribuyendo entonces desde la situación actual hacia el tiempo en el que proyectamos el futuro deseado, ese camino por recorrer para incorporar los otros momentos de la acción. Y el otro elemento que nos traía la foto en el nivel personal era el tema de que los jóvenes cuentan con sistemas relacionales que les dan estabilidad y capacidad para desenvolverse en entornos sociales. Sin embargo, un gran número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la región padecen entornos violentos, disfuncionales, que los exponen en altísimo riesgo de ser abusados, victimizados o reclutados para estructuras criminales o ilegales. Aquí los jóvenes reconocen su dignidad, valores y potencialidades, están dispuestos a construir y vivir un proyecto de vida basado en valores.
Jóvenes leen de forma crítica su realidad, disciernen las opciones que a la luz de los valores contribuyen a su proyecto de vida personal y colectivo. Jóvenes con pensamiento crítico consolidan su capacidad de transformar la realidad que les afecta y materializan sus proyectos de vida. Y jóvenes proactivos en procesos de superación constante, personal y profesional, líderes facilitadores del diálogo, constructores de paz, que protagonizan el cambio en su territorio. Entonces acá ya tenemos nuestra matriz de cambio completa de la problemática de los jóvenes en el nivel personal. La invitación es a que traigamos en este momento y pensemos en el problema que estamos abordando, ¿sí? En ese ejercicio que estamos desarrollando como marco de actividad final, de producto final de nuestro diplomado, y pensemos en las dos fotos: realización del futuro deseado, situación actual, y qué cambios deben dar las personas, qué cambios en este nivel se deben dar para proyectar ese camino a recorrer. Esa es la invitación, tengámoslo en el radar. Nos vamos para el nivel relacional, entonces exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué cambios deben tener las relaciones para pasar de la situación actual al futuro deseado? Recuerden entonces que hablábamos de que los jóvenes tienen en este momento un relacionamiento muy fuerte mediado por las tecnologías, y que tal vez allí hay unos riesgos de acoso, unos riesgos de trato, como estos elementos que tenemos de bullying, explotación, reclutamiento, que está afectando las relaciones y debilitando sus entornos protectores. Entonces, en la respuesta a la crisis, un círculo social de jóvenes inmerso, vinculado, sin prejuicios, que puedan desarrollar su inmersión tecnológica, pero con plena información, digamos, de lo que están consultando, de dónde están navegando, formas de comunicación que permitan a los jóvenes conectarse con sus necesidades. Ya en la recuperación del tejido social, un círculo social que valida e integra a los jóvenes, construye consensos en respeto por la diferencia, establece mecanismos de protección para ellos. El círculo social de los jóvenes establece y consolida entornos seguros para su desarrollo. Y ya la realización del futuro deseado que ya habíamos revisado, entonces son los jóvenes que aceptan la diferencia, reconocen e integran los valores, se cuidan, potencializan y aportan en la construcción del bien común. Y aquí observamos entonces la otra problemática que habíamos definido en la foto inicial, en el camino a recorrer en el nivel relacional. Luego vamos al nivel organizativo institucional. ¿Qué cambios deben tener las organizaciones e instituciones para pasar de la situación actual al futuro deseado? Ahí veíamos que las iniciativas que se construyen desde algunas organizaciones no son atractivas para los jóvenes. Entonces la idea es comenzar a comunicarse, a vincularse, a compartir la información sobre la realidad de la población juvenil, que conozcan la oferta institucional, que la puedan aprovechar, que haya una difusión. En el otro momento, que se unan esfuerzos con la institucionalidad desde sus ofertas para dar respuesta a problemáticas que se identifican con la participación de las organizaciones de los jóvenes. En el momento de estabilización y proyección, establecer respuestas coordinadas con la institucionalidad y los jóvenes para facilitar sus iniciativas de transformación lideradas por ellos.
Y entonces también allí encontramos las dos problemáticas asociadas. Recordemos que la invitación es a que si ubicamos en el futuro deseado 3 momentos como oportunidades de cambio, también hayan 3 momentos conflictivos en la situación actual para poderle entonces hacer el debido análisis en cada uno de los momentos. Aquí en el ejemplo tenemos entonces 2 consideraciones por cada uno de los niveles. Y finalmente, entonces el nivel estructural que nos permite observar qué cambios debe tener la cultura, normas y modelos de vida para pasar de la situación actual al futuro deseado. Entonces aquí también volvemos a traer estos 2 elementos, estas 2 consideraciones que ubicábamos en nuestra foto y ustedes van viendo ahí cómo se proyectan y cómo se plantean los cambios y las transformaciones. Vamos a dejar hasta acá para dejar unos 5 minuticos, 10 minuticos de preguntas, de algunas consideraciones de ustedes. Luego vamos a tener un espacio de unos 5 minuticos para que Miguel nos entregue y nos brinde una información importante y relevante frente a nuestros compromisos que tenemos pendientes en nuestro diplomado. Entonces, como les mencionaba Miguel al inicio de esta sesión, yo tengo también la sesión que viene, la sesión del viernes, y entonces estaríamos como culminando ya en cómo formular teorías de cambio frente a estos elementos que hemos observado y que hemos repasado el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias. Está abierta entonces la participación para sus consideraciones y para sus preguntas. Muy bien, si hay preguntas, si hay consideraciones, este es el momento para que las hagan. Bueno, por favor, como les decía, aprovechen a Diego que está esta tarde con ustedes, que los acompaña. Entonces, este sea el momento para preguntarle o para hacer algún comentario sobre lo que hemos escuchado y sobre lo que ustedes vienen trabajando. Listo, entonces, Fidel. Sí, la importancia de lo que Diego nos ha expuesto es muy pertinente con respecto al video que nos presentó de la utopía, porque todo lo que nos presenta en esta clase de hoy es una utopía. ¿Cómo vemos al 2035 y cómo es la realidad hoy? Entonces, desde esa utopía, qué interesante esos retos, porque nos mide y nos genera que podemos caminar hacia allá, hacia a esos deseos, a esos buenos deseos de las comunidades. Qué interesante. Muchas gracias, Diego. No, señor, con el mayor de los gustos. Muy bien, preguntas, comentarios para Diego. ¿Alguien más, por favor? Diego, este proceso se construye con la comunidad, es decir, este planteamiento, tanto con las instituciones como con los miembros de la comunidad. Sí, digamos que la experiencia de construir estas matrices de cambio la hemos desarrollado o bien con comunidades, con grupos, les mencionaba algunos comités de impulso, algunos comités de líderes, lideresas que generan relevancia, que tienen legitimidad dentro de las comunidades, pero también es un ejercicio que hemos desarrollado con organizaciones de la sociedad civil, con juntas de acción comunal, y entonces digamos que ahí el reto es que vamos como incorporando en los niveles también las formas de relacionamiento en clave de incidencia, ¿sí?
justamente cuando nos preguntamos por cómo han sido las relaciones con la institucionalidad, en donde mayoritariamente han sido conflictivas, entonces, ¿qué oportunidades tenemos desde la comunidad para entrar a la institucionalidad de una manera diferente a como lo hemos hecho tradicionalmente? ¿Sí? A esto nos invita esta posibilidad, ¿sí? Hacer un análisis muy consciente de cómo nos hemos acercado y bajo lógicas de creatividad, de apertura, de imaginarnos otros modelos, otras maneras, otras formas, cómo podemos vincularnos y cómo podemos completar ese relacionamiento con la totalidad de actores que hacen presencia en el territorio y que de una u otra manera pues influyen en nuestras organizaciones, en nuestras comunidades. Gracias. De todas maneras, me parece, ¿cómo decir? Como un tanto teórico el tema, en el sentido de que pasar desde esta realidad a ese futuro deseado, pues, y sobre todo pensándolo en tan largo plazo, no sé si genere más bien como un poco de desesperanza, porque como veíamos antes que en otras sesiones, es necesario ir generando como seguridad de ese sí se puede en las comunidades y empezar por logros pequeños. Entonces yo no sé hasta qué punto pueda generar un poco como el verlo tan lejos, el cambio, que genere más bien un poco de apatía o de temor hacer ese largo proceso. Bueno, digamos que ya digamos en cómo se materializa, esto nosotros lo incluimos en unos planes de vida. Esto nosotros lo incluimos como un apartado que justamente invite y esté recordando y reconociendo cuáles son los avances frente a los planteamientos que se hace la comunidad, que se hace la organización para avanzar en su desarrollo. Nos invita a pensarnos prospectivamente, ¿cierto? Nos invita a poder evidenciar tareas que no solamente son ejecutables en 10, 15 años, sino que con acciones concretas, con acciones en el hoy, vamos avanzando, vamos caminando para alcanzar esa transformación y esos cambios más relevantes y más fuertes, por llamarlo de alguna manera, en el curso del tiempo. Entonces es como lo mencionaba, mantener justamente la esperanza, a mantener el foco, a mantener esa mirada en el horizonte de a dónde queremos ir, de a dónde queremos llegar y organizar un poco y priorizar estas consideraciones y estas situaciones como tal. No quiere decir, como les mencionaba, que no hay que devolverse, no quiere decir que hay que retomar, pero sí es clave la apropiación y la construcción colectiva pues de estos elementos como tal a la luz de una problemática que quiera verse acompañada, que quiera verse transformada. Diana. Buenas noches, gracias Diego. Yo creo que, claro, a veces en la teoría lo vemos complicado, pero en la práctica, para mí que lo he puesto ya en el hacer, me ha parecido clave es porque muchas veces las problemáticas que identificamos con algunas comunidades son en la inmediatez y muchas responden casi siempre al tipo estructural, ¿cierto? El Estado, esto es lo que falta, esto es lo que nos falta, necesitamos garantía de derechos, que es así, pero también se desconocen una cantidad de realidades que también pasan por ellos mismos. Entonces hay muchas situaciones que van más allá de pronto de esta problemática que a veces vemos gruesa
y que nos toca a todo nivel. Entonces es cómo estamos nosotros para poder asumir esos compromisos, para poder asumir lo que queremos, cómo queremos cambiar. También obviamente cómo eso también pasa por las relaciones que tenemos al interior de las comunidades, cómo es nuestro diálogo con la institucionalidad, porque si no a veces siempre nos quedamos en un nivel o a veces solo estamos pensando en, bueno, lo personal, pero también tenemos que ir más allá. Y es como a tiempos, ¿no? Hay algunas que van surgiendo a corto plazo, a mediano, hay unas ya a muy largo plazo. Sobre todo estas estructurales, de cambios estructurales, a veces se nos salen de las manos y es muy complejo, pero sí creo que da un panorama mucho más amplio de hacia dónde vamos, tener un camino más claro y que estos escalones nos permitan llegar a ese futuro deseado de una mejor forma. Muchísimas gracias, Diana. ¿Hay alguna otra pregunta? Ah, bueno, Fidel. Sí, Diego, ¿cómo generar un pensamiento crítico con la estructura de educación que tenemos en los jóvenes para hacer una transformación? Porque generar un pensamiento crítico no es tan sencillo como creemos, y más con una formación que se trae desde la familia, desde el establecimiento gubernamental, de las diferentes sociedades. Un reto muy interesante, pero sí, ¿qué herramientas debemos utilizar para generar ese pensamiento crítico? Recuerden que a nosotros en las primeras sesiones nos invitaban a procesos creativos, nos invitaban a arriesgarnos, a desinstalar y a repensarnos la forma en la cual nosotros tradicionalmente hacemos las cosas, a tener apertura para construir y para co-construir colectivamente, para incorporar y para trabajar tal vez con personas, con grupos con los cuales tal vez nunca hemos tenido en cuenta, en consideración. Y yo creo que eso nos va posibilitando nuevas formas, nuevas maneras del hacer y de visionar, digamos, el acontecer, ¿sí? Allí hay una clave, es un reto, es un desafío. No se dan los cambios y las transformaciones de la noche a la mañana, es un tema de proceso, pero si nosotros vamos dejando esas intenciones con quienes con quienes están ahí, ¿cierto? Ese relevo generacional, esas personas que vienen detrás nuestro quizás, se van generando esas posibilidades y hay una comprensión diferente de cómo nosotros hemos asumido y tal vez cómo hemos afrontado las situaciones y particularidades como tal. Diego, muchas gracias. Creo que vamos a dejar preguntas para el viernes. Entonces, seguramente que vamos a tener un espacio el viernes con Diego, que nos va a seguir compartiendo. Yo voy a publicarles mañana, una vez me envíen la grabación, la presentación para que ustedes vuelvan a repasar, retomar, y seguramente que si el viernes hay temas para profundizar, que de pronto iniciemos con las preguntas que ustedes puedan encontrar en la presentación, ¿vale? Les hago como esa propuesta para que podamos iniciar la clase retomando un poco lo que hemos visto en el día de hoy. Diego, muchas gracias por tus aportes en nombre de la Escuela de la Caridad, sobre todo por compartirnos desde la experiencia pastoral y desde lo que vienes trabajando con las comunidades. Eso es muy importante para nuestra escuela. Muchas gracias. Y entonces, pues, te esperamos el viernes. A ustedes mil gracias, muy amables y de verdad que un gusto poder compartir. Ok, muy bien. Como les decía Diego, vamos a compartir algunos elementos claves de nuestro diplomado. Ya estamos en la fase de cierre, ya lo que nosotros siempre yo llamo como fase de cierre,
Mantengan sus micrófonos No sé apagados por qué, para pero que no se escucha nada, nada. mantengan sus micrófonos cerrados, porque de lo contrario Yo pueden escucho estar teniendo perfectamente. dificultades de conectividad. Entonces, algunas personas de pronto escuchan muy lejos, es por eso. Muy bien, entonces, como les decía, iniciamos ya nuestro cierre de nuestro diplomado. Entonces, se dieron cuenta que el fin de semana vinieron 2 días de gracia, no, fue casi como todo un fin de semana de gracia para que pudieran completar sus actividades. Entonces, tenemos un cuestionario y tenemos 2 tareas que ya ustedes están subiendo y que hasta el viernes, hasta el 6, se cerrará ese espacio para que ustedes terminen de subir sus tareas y sus actividades allí a QDIER. Recuerden que las notas van a estar allí. La universidad nos exige que estén las notas de ustedes, entonces los que no han ingresado, los que nunca se inscribieron, yo no sé qué iremos a hacer en este momento, pero llevo insistiendo mucho en que todo está ahora allí en Q10 para poder calificar. Yo ya envié a los profesores los permisos para que puedan entrar a calificar. ¿Listo? Muy bien. Y tendremos un espacio para también la calificación final. Ese espacio yo lo voy a abrir y se llama trabajo final o se llaman iniciativas. Y allí va a estar el espacio para que usted el grupo suba la presentación, pero no solamente el grupo, sino cada uno de ustedes debe subirlo. ¿Sí? Ya la elaboraron el grupo, entonces el coordinador lo reparte, la comparte con todos y cada uno lo que hace el ejercicio es subirla, cada uno porque debe estar, cada persona debe tener esa presentación allí si fue elaborada en equipo. Animarlos muchísimo para que sigan trabajando en sus equipos, para que hagan lo mejor. Yo hoy hablaba con Patricia y me decía, en este momento vamos en 4,5. Ya nos faltan unas decimitas para completar el 5 de nuestro trabajo de equipo. Entonces, seguramente que eso es maravilloso. Seguramente que Fidel van como en 4,8, 4,9 por ahí. Ojalá todos, Irma, ojalá todos colaboren. Quien está todavía perdido, todavía tiene tiempo de decirle a los coordinadores de grupo, aquí estoy yo, qué pena, qué puedo hacer, en qué puedo ayudar. Bueno, eso con respecto al cierre que estamos teniendo en este momento. Esperamos, hoy les envié una ficha que debo enviar a la universidad. Esa ficha, coordinadores y coordinadoras, es muy importante. Por eso les fui como muy detallista en decir, por favor, diligencien la información que allí debe estar, los nombres, los apellidos, el número de la cédula, el correo electrónico, el celular de la persona y la diócesis o arquidiócesis a la cual pertenece esta persona. No se pueden equivocar en nada. Si puso Hidalgo sin H, pues así le va a salir su diploma, Hidalgo sin H. Yo quiero que ustedes entiendan que esto, yo así como lo recibo de ustedes, que lo han revisado con todo el cuidado del mundo, lo envío a la universidad. Entonces, estas fichas son las que, en donde van a estar las personas que están aspirando a certificarse. O sea, aquí ya vamos en serio. Aquí van las personas que ya están aspirando a decir, me voy a certificar. Ya la que dijo que no y que no le interesaba y que no quería el diploma, pues no hay ninguna dificultad. Pero por favor, las personas, y las animo muchísimo a que lleguemos al final, ojalá lleguemos un grupo grande, ojalá podamos hacer unos buenos ejercicios. Vamos a tener 8 grupos, o sea, 4 noches en las cuales vamos a estar compartiendo. Eso va a ser una absoluta delicia escucharlos a ustedes. Ya nos han escuchado muchísimo, ya han escuchado muchísimo a muchas personas, invitados, todos los que han pasado por acá. Entonces ya llegó el momento de escucharlos a ustedes. Entonces les pido por favor eso. Ya también estamos haciendo el lanzamiento de 2 diplomados para continuar en la formación, ¿cierto? Recuerden que la Escuela de la Caridad la hacen ustedes. La Escuela de la Caridad no son los diplomados ni los cursos, no. La Escuela de la Caridad son ustedes. Quienes ya hacen parte de la Escuela de la Caridad, pues que ojalá nos sigan acompañando. Quienes por primera vez nos han acompañado en este primer curso, ojalá nos sigan acompañando. Vienen 2 temas fundamentales. La Escuela de la Caridad los piensa muchísimo. Estos cursos estos diplomados que vienen han sido pensados, decididos también desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social, pero también desde los señores obispos. Un diplomado que se llama Fe y Política, dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti número 154. La mejor política está puesta al servicio del bien común. Diplomado que ya dimos una edición, ya tuvo una primera edición, se graduaron 178 personas, fue un excelente diplomado. Esperemos que también ustedes se animen, ojalá se animen por regiones a inscribirse, hablen con los señores obispos, hablen con sus directores de pastoral,
cómo los pueden ayudar, qué porcentaje les pueden dar para que se animen ustedes a hacer estos diplomados. Y ojalá consigan a muchas personas, que cuando hay grupo, hay 10 personas de Armenia, pues uno dice, ¡ah, qué rico! Nos animamos y compartimos y ojalá desde el principio armemos estos grupos de trabajo y podamos ir compartiendo y construyendo entre todos. Y un diplomado también que estaban pidiendo desde hace un rato era el de Pastoral de la Salud y Bioética. Tema también clave en este momento. Estamos hablando precisamente de la defensa de la vida y hay que entender finalmente desde dónde vienen. Claro, nos acercaremos desde la bioética a los principales dilemas morales y grandes interrogantes que tenemos hoy frente al aborto, frente a la eutanasia, frente a tantos temas que hoy son claves en la defensa de la vida como cristianos y como católicos. Aquí estará el Centro Camiliano, los Camilos, que son especialistas en todo este tema de la pastoral de la salud. Entonces también los invitamos para que armen sus grupos, sus equipos y desde ya inicien su proceso de inscripción. Yo les publiqué en el canal de WhatsApp, ahí están los links para que ustedes empiecen a realizar sus preinscripciones. Ya ustedes van a quedar preinscritos en Q10 y desde el principio que las cosas sean claras, que podamos tener unos 2 días para trabajar Q10 y aprender un manejo adecuado para que ustedes puedan estar tranquilos y no tengan angustia con respecto a todo lo que estamos haciendo allí. Entonces, como les digo, ojalá armen sus equipos, sus grupos y ojalá nos sigan acompañando en esta escuela de la caridad que, como les dije, es de ustedes y ustedes la están construyendo, ustedes la están haciendo suya, cada vez será mucho más fuerte y con muchos más participantes. Entonces, desde sus regiones, inmediatamente empiecen a buscar qué personas, quién le gustaría. Seguramente que algunos están inclinados por el mundo de la política. Qué bueno que participen en la política. El cristiano, el católico está llamado a participar en la vida política, ¿no es cierto? Y pastoral de la salud, especialmente todos aquellos que están en voluntariado, señores, señoras que están en parte de los voluntariados. Yo en este momento yo les cuento, estoy haciendo pastoral de la salud aquí en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá y ha sido una experiencia maravillosa. Tal vez diría yo que es un regalo de Dios también que me hacen estos días. Muy bien, María Cristina, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Miguel, una pregunta. Es que usted menciona una ficha, ¿por dónde la mandó? ¿O la mandó a los líderes del grupo? Porque yo no la veo ni en mi correo ni en el WhatsApp, entonces no sé a dónde hace referencia que le envió. Ok, eso fue enviado a los coordinadores. Los coordinadores se reúnen con ustedes y en esas reuniones donde dicen, por favor, María Cristina, consigna tus datos acá. María Cristina, ¿cómo se escribe? Es así, es asá. Ese Ríos, ¿cómo es con S, es con Z? Todo eso es importante que ustedes lo consiguen, pero para eso tienen sus coordinadores de equipo a quienes yo le envié esa ficha para que ellos mismos, por favor, llenan esa ficha y a vuelta de correo, Miguel, aquí está la gente de este grupo que aspira a llegar hasta el final, que aspira a recibir la certificación. ¿Listo? No olviden subir sus tareas, no olviden sus compromisos académicos. Les deseo una feliz noche, que pasen muy buena noche, que descansen y nos vemos el día viernes muy temprano, ojalá, para que podamos seguir avanzando. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Muchas gracias. Hasta mañana, gracias. Ya se nos va a cortar. Muchas gracias, bendiciones para todos. Gracias. Te escucho casi nada. Hasta luego, gracias. La formación. Miguel, Bendiciones. No me ha llegado ninguna ficha. Sí, a su Chao, correo. gracias, buenas noches. Al correo, voy a revisar. Al correo, todo al correo. Ok, chao. Bueno, chao. Hasta luego, Miguelito, que no nos saludamos hoy. Hermanita, chao, nos vemos. Yo veré adelante, pues, chao. Pues. Buenas noches, gracias.